Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Y una nueva genialidad de María del Rosario Piedra Ibarra, la mujer que cobra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que la verdad no desquita el sueldo. Pero dentro de sus genialidades ahora es que le quiere cambiar el nombre a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y me va quedando claro que si quieres tener un futuro en este país, tienes que ser pobre. Por todo se enfocan los pobres, porque en este país donde la nueva economía moral nos indica que la pobreza es virtud y la riqueza es pecado, ¿o no, Kenia? Pues me parece que sí es un mensaje muy lamentable para los mexicanos, porque primero que nada yo creo que demuestra que la señora Piedra está pensando más en términos ideológicos que en términos de una presidenta de un organismo constitucionalmente autónomo. Pero explícanos por qué, a ver. Exacto. Lo que ella propone, digamos, son dos cosas específicas. Es que se transforme la CNDH en una Procuraduría de los Pobres, así la nombró. Y segundo, que estas recomendaciones sean vinculantes. ¿Qué significa que sean vinculantes, Eduardo? Que sean obligatorias. Porque hoy, si, digamos, en estricto sentido, si la CNDH emite una recomendación, la autoridad decide si la acata o no, y es evidentemente más bien una recomendación moral, ética, proba, y que en estricto sentido las autoridades usualmente las acatan por eso, por venir de una comisión autónoma que toma decisiones para todos los mexicanos. Eso se quebró, digamos, una vez que entró la señora Piedra a la CNDH. Primero, ustedes recordarán, entró entre jaloneos, gritos, 2 votos robados, pancartas, yo diría la mayor división en el Senado de la República. O sea, entró por una trampa, entró, y dilo con todas sus letras, entró de una manera tramposa. Pues violando la Constitución, que se vuelve eso es trampa, complicado. Entonces, cuando tú la ves, que no ha emitido una sola recomendación, Eduardo, a propósito de la pandemia, una sola no ha emitido. Esto es, no ha dicho nada en los temas de medicinas, de falta de pruebas serológicas, de falta de pruebas para saber si los mexicanos tenemos o no COVID, de falta, por ejemplo, de ventiladores, de respiradores, en fin, todo esto que está pasando en México y que nos tiene a millones de mexicanos preocupados, algunos con la posibilidad de estar guardados en casa, pero muchos otros teniendo que salir día con día a trabajar. La CNDH no ha dicho una sola cosa. Pero eso es lógico. Ella, como en épocas pasadas, su patrón es el presidente de la República, no el pueblo de México, ni lo que indica la ley, es la verdad. Cuando pasó lo de la influenza, lo del H1N1, la CNDH sí tuvo autoridad moral y en medio de ese problema emitió recomendación. Hoy han pasado ya 2-3 meses de este tema y no hay un solo posicionamiento como recomendación, me refiero. Ni habrá, Kenia, ni habrá. Esa es la fortaleza de la CNDH. Y entonces, en lugar de emitir recomendaciones para los temas de, digamos, por ejemplo, del derecho humano a la salud, lo que hace es entrar en esta discusión ahora a propósito de que la CNDH cumplió 30 años, y lo que hace ella es emite un comunicado, un documento en donde dice: cambiemos el nombre a la CNDH, hagamos esta Procuraduría de los Pobres. Y a mí me preocupa, entre otras cosas, Eduardo, que pareciera ser que la señora no conoce la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es justamente eso, universal. No tiene que ver con tu posición económica, con tu color de piel, con tu religión, con tu sexo, tiene que ver con tu humanidad, digamos, con ese derecho que tienes por el solo hecho de ser persona. Y ella se ve que en estas propuestas lo que está haciendo es seguir ideologizando este tema que además polariza a los mexicanos. A mí me preocupa, de verdad, ya digamos, un poco fuera de sarcasmo, ¿quiénes no se ubicarían entonces en este supuesto de una Procuraduría de los Pobres? De entrada, todos los dirigentes de Morena, de su partido, que hoy cobran unas cantidades brutales de dinero. Y a mí me parece que no exageres, tampoco cobran cantidades brutales. La mayoría de ellos no cobran lo que cobra un senador de la República. Vamos a mantener la perspectiva. ¿De verdad crees que no? O sea, ¿tú crees que los diputados, los senadores, los gobernadores, los alcaldes de Morena cobran lo mismo que la oposición? Perdóname. Sí, pero a eso me refiero. Eso se llama echar para arriba, ¿eh? No, a eso se llama no dividir al país, Eduardo. Porque es otra cosa.
una Por eso dije que procuraduría aparentemente Rosario quiere que seamos un país de pobres. Y la verdad es que, bueno, pues ya hemos visto aquí, hablamos hace 2 semanas sobre este estudio que nos dice que va a haber más de 12 millones de pobres que van a pasar de la clase media a la pobreza a propósito de la pandemia, pero es evidente y es claro, México no necesita un país dividido y mucho menos una Comisión Nacional de Derechos Humanos o una instancia defensora de derechos humanos en donde solamente se proteja a uno y no a todos. Carlos Velasco, a ver, ¿qué opinas tú? Estoy de acuerdo con Kenia en la forma en que llegó la señora Piedra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En lo que no estoy de acuerdo con Kenia es que dice que el país está dividido o se va a dividir. Ya está. Yo quisiera recordarle a Kenia cuántos empresarios han ido a la Comisión de Derechos Humanos a buscar justicia. Ellos tienen los mejores abogados y voy a citar algunos. Germán Larrea, con los derrames en el río Sonora, de Prevocián, Aeroméxico, Ángel Isidoro Rodríguez el Divino, Cabal Peniche, que lo fueron a traer hasta Australia y aquí lo liberaron. Esos no necesitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y otra pregunta, ¿cuántos de los grandes empresarios evasores de impuestos están en la cárcel? ¿O cuántos ricos, no multimillonarios, cuántos ricos están en las cárceles de algún país? Las cárceles de este país son simplemente para las personas que no tienen para pagar a abogados caros, ¿sí? No para pagar abogados, punto. Para pagar abogados o para pagar a un traductor indígena, Te voy a decir una cosa, Carlos, nada más. Yo estoy de acuerdo, pero una comisión de derechos humanos está para todos. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. A ver, tú mencionas, Carlos, se pudieron salir con las suyas porque tienen mucha lana, bien o mala vida, y con eso está bien. Pero la comisión debe ser para todos. Yo estoy de acuerdo. Yo no estoy diciendo que no. Yo no estoy diciendo que no. Yo estoy de acuerdo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como le declara la Carta de Derechos Humanos de la ONU. No sé para qué viene tu comentario. Entonces, no hablemos de un país. Aquí hablemos de un país. Está dividido desde su fundación. No nos hagamos guajes. Sí, no. Aquí hablemos de México. Luis Miguel González. Me preocupa. Y creo que expresa muy bien este corte la idea de que parece que solo hay ricos y pobres, esa clase media. Y me parece que en esos van para pobres, no te preocupes. Ellos van a ser defendidos por Rosario. No, pero me parece que en muchos de los temas, cuando hablamos de polarización, no hablamos de los que están en medio. Cuando hablamos socioeconómicamente, no hablamos de la clase media. Y cuando hablamos de pro o anti-AMLO, no hablamos de muchísima gente que no está ni pro ni anti, sino que simplemente defiende temas muy puntuales. Pongo el caso, derechos humanos. Hay una historia de luchadores sociales que no son ni pro ni anti-AMLO y que no caben o que no quieren ser metidos en este vector. Es todo. Es que están choteando. En México las palabras ya se usan. A ver, ¿qué es el pueblo? Pues el pueblo somos todos. Pero los políticos mexicanos desde tiempo inmemorial, no el actual presidente, sino antes, cuando hablaban del pueblo, hablaban de los pobres. La verdad, es una idea chueca que se le metió a los mexicanos durante generaciones. Entonces, yo soy tan pueblo como la persona más rica o como la persona más pobre. Pero no, ya nos dijeron que para ser pueblo tienes que ser pobre. Sí, Luis Ernesto. Yo quiero apoyar a Kenia simplemente por una razón. Si le cambias el nombre a las cosas, le puedes cambiar el significado. Claro. Y creo que lo que deberíamos dejar muy en claro es el riesgo de que cambiándole el nombre le cambie el significado. Eso sí me preocupa. Creo que deberíamos dejar muy en claro, no es necesario cambiar el nombre, porque si le cambias el significado, vas a proteger a un grupo muy pequeño. No vale la pena, tienes el mandato, tienes la capacidad. Llévala a cabo. Kenia tiene razón, no están cambiando. Muy bien. Y Rosario Ibarra no podría ser protegida por su propia comisión porque de pobre no tiene ni los tacones de los zapatos. Para concluir, Kenia. Solamente decirte, ojalá y la CNDH, yo sé que el ojalá lo hemos dicho muchas veces en este programa, pero ojalá la CNDH entienda esta trascendencia
en medio de una pandemia, de una institución que, debiendo ser autónoma, debería de proteger los derechos de los mexicanos. Ojalá lo entiendan los legisladores, porque son los legisladores los que deberían o no autorizar esta descabellada idea de esta pelirroja artificial. Perdón. 2/3 partes de los votos se necesitan, se ve difícil que lo logren. Ojalá. Hay que preguntarle qué opina Ricardo Monreal, que es realmente el que manda en el Senado el grupo mayoritario. Búscalo. Regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.